Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Que la gracia y el amor de Dios esté en cada uno de ustedes. Les saludo con mucha alegría, que sea el Espíritu Santo morando en sus corazones para que podamos interpretar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos en un momento la asistencia del Espíritu Santo. Que Él que inspiró las Sagradas Escrituras sea llenando nuestros corazones, iluminando nuestro entendimiento. Danos facilidad, Espíritu de Dios, para comunicar tu palabra. Danos memoria para retenerla. Danos método y gracia copiosa para llevarla a la práctica. Te lo pedimos a ti, que eres llamado Paráclito, abogado y defensor nuestro. Ayúdanos, Espíritu de Dios, en cada una de las tareas y quehaceres que realizamos en el día de hoy. Queridos hermanos, el Evangelio es tomado de San Lucas, en el capítulo 9, versos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios, y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de hoy ratifica nuevamente el llamado de los 12. Jesús ya los había llamado, los había convocado, y en este Evangelio el Señor vuelve a llamar. Es decir, que el Señor recuerda la elección. El Señor hoy nos recuerda por qué nos llamó a cada uno de nosotros. Para una misión, para darnos un encargo, queridos hermanos. La palabra de Dios es clara al decir que llamó a los 12. Hoy también nos llama a cada uno de nosotros y nos pide que trabajemos en su viña, que trabajemos en la construcción de su reino. Y este llamado es para todos aquellos que han escuchado la voz del Maestro. Dice la palabra de Dios que les dio poder y autoridad para expulsar a los demonios y para liberar a aquellos que estaban endemoniados, para curar enfermedades, toda clase de dolencias. La autoridad que recibe Jesús del Padre la comunica a aquellos que van a ser continuadores de su obra aquí en la tierra. El Señor nos llama a gente capacitada. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones. El Señor capacita a los que llama. Y eso lo debemos de tener muy claro, porque muchas veces se nos pide un servicio en la parroquia, en la comunidad, o incluso un servicio en el barrio, en el sector donde yo vivo, en la vereda, en el pueblo. Y decimos: yo no estoy preparado. Yo no tengo la capacidad para realizar eso que se me va a pedir. Queridos hermanos, la lógica de Dios es llamar lo que es despreciable para el mundo, lo que es considerado ignorante para el mundo, para confundir a los sabios. Llama y capacita. Esa es la dinámica del Señor. Por eso cuando el Señor te llame a ti a un servicio, a algo, es porque Él te va a dar las herramientas. Y no les da cualquier tipo de autoridad, sino la misma que Él ha recibido del Padre. Podrán expulsar a los demonios y curar a los enfermos. Una obra que solamente el Hijo de Dios realizaba, pero ahora se la transmite a aquellos que Él ha elegido para que sean continuadores de su misión. Qué grande y qué profundo es este misterio de Dios, que se vale de nosotros, pecadores, hombres frágiles, mujeres frágiles, como lo deja ver el Evangelio. ¿Para qué? Para hacer una obra maravillosa, para transformar el mundo.
Decía el santo cura de Ars, si Sansón con una quijada de burro pudo matar a miles de filisteos, ¿qué no hará con el burro entero? Dándonos a entender, queridos hermanos, que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios hace maravillas a través de nosotros. Hoy como iglesia celebramos también la memoria de San Vicente de Paúl, un sacerdote nacido alrededor del año 1500, un sacerdote que se dejó mover por la gracia de Dios, fundó una congregación para las misiones que ayudaba con la formación de los futuros sacerdotes y a los pobres. Luego él se alió con una religiosa, con una mujer también santa, y finalmente, ¿qué hicieron? Una obra en bien de aquellos que estaban necesitados. Porque esa es la dinámica de Dios. Cuando nos ponemos en sus manos, Dios hace maravillas en medio de nosotros. Dice la palabra de Dios que les dio unas instrucciones. Los envía no solamente a expulsar el demonio, sino a proclamar la buena nueva del reino de los cielos. Una misión muy grande, proclamar que el reino de Dios ya está en medio de nosotros y que debemos de trabajar en la construcción de ese reino aquí en la tierra. Les dice, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni 2 túnicas, simplemente vayan ligeros de equipaje. A veces nos enredamos la vida con muchas cosas, queridos hermanos, y terminamos en depresiones, en preocupaciones, en ansiedades, porque no le hacemos caso al Señor. El Señor, dice la palabra de Dios, que no tenía ni siquiera dónde reclinar su cabeza. Y aún así hizo una obra maravillosa. La persona que anda ligera de equipaje es aquella que se ha despojado de las obras del mundo, de las obras de la carne. La persona que va ligera de equipaje es la que le piden un servicio e inmediatamente levanta la mano y dice, aquí estoy, envíame a mí. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que no pongamos tantos atajos, que no pongamos tantas cuestiones contrarias a lo que Dios nos está pidiendo. Siempre vamos a tener un oficio, una responsabilidad para decir, no, yo estoy muy ocupado, a mí no. Pero el Señor, ¿qué pide? Ligeros de equipaje, prontos para responder a la misión, para ir de aldea en aldea, de comunidad en comunidad, a proclamar el mensaje del reino de Dios, de la palabra. Dice, no lleven ni pan ni dinero. ¿Por qué? Porque el Señor invita a que aquel que camina a su lado, aquel que ayuda a la construcción del reino, debe vivir abandonado en la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que debe tener la confianza de que si va con el Señor, nada le va a faltar. Le decía San Juan Bosco a aquellos jóvenes que una vez hecho un tiempo en el oratorio, decidían dejarlo todo por el Señor y entregarse a la vida sacerdotal, entrar al seminario a formarse para ser sacerdotes. Ocúpense de las cosas de Dios, que Dios se ocupará de sus cosas. Y efectivamente, queridos hermanos, de eso damos testimonio, mi familia y yo. El Señor se ocupa de nosotros. El Señor no nos falta con nada. ¿Por qué? Porque Él nos invita a entregarnos en sus manos, a no llevar doble túnica. El Señor es nuestro sustento. El Señor es el que nos ayuda en cada paso que vamos dando, cuando nos abrimos a su acción poderosa. Y también les dice que si entran en una ciudad, en una comunidad y no lo reciben, al salir, sacúdanse el polvo de los pies y sigan adelante. El Señor nos prepara también para los fracasos, queridos hermanos, porque en la evangelización todos los triunfos. Todas las personas no están dispuestas a escuchar la palabra que tú y yo les vamos a comunicar. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de llevar la palabra a tiempo y a destiempo, a toda hora, a todo lugar, sin importar la condición de raza, de creencia, de lo que haya en esa región, en esa comunidad, en ese barrio donde tú te encuentras. Pero tú debes ser luz en medio de esa comunidad. Y no es una luz propia, es la luz de la palabra de Dios. Y si alguien no escucha,
Si a alguien le cae mal la palabra de Dios y dice eso no, eso para mí no es, no importa. Tú como instrumento del Señor debes saber que el Señor también preparó a los 12 para el fracaso. Si no los escuchan, si no les atienden, sacúdanse el polvo de sus pies y sigan de largo. Y finalmente, el Evangelio culmina diciendo que se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. El evangelista hace una síntesis de lo que fue la misión de estos hombres. Iban, caminaban de aldea en aldea, proclamaban la buena noticia, es decir, fueron obedientes al mandato, al envío que Jesús les hacía, y dice la palabra de Dios que curaban todo tipo de enfermedades, porque el Señor da autoridad, el Señor respalda la misión, el Señor respalda a aquel que ha elegido para que comunique su palabra. Hoy te invito, querido hermano, hermana, donde quiera que te encuentres, que te dejes trabajar por el Señor, que tú seas ese instrumento en manos de Dios para que veas la gracia de Dios a través de tu vida, para que veas la glorificación de Dios a través de tu familia. ¿Qué nos pide el Señor? Que le obedezcamos, que le hagamos caso y que no nos miremos tanto a nosotros mismos, sino que estemos conscientes de que Él nos va a dar lo necesario para este caminar, nos va a dar el sustento, nos va a dar las palabras, nos va a dar la autoridad, el poder y la gracia para comunicar su palabra. Que el amor de Dios esté en cada uno de ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz, un santo día en el amor del Señor. Y recuerda, Dios no llama a personas dotadas, Dios dota a los que llama.